En el siguiente video vamos a ver dos temas de comunicaciones: sentido y tiempo de la comunicación y señal analógica y digital. Empezaremos viendo los sentidos de la comunicación, que vamos a ver que son dos: el conocido como unidireccional y el bidireccional. El unidireccional es cuando el punto nodo solamente realiza una acción, es decir, o emite o recibe, no puede realizar las dos acciones. El ejemplo más común de observar en el hogar es el del control remoto y el televisor. Sin embargo, el sentido de la comunicación, conocido como bidireccional, el punto nodo va a tener la capacidad para poder realizar ambas acciones, es decir, que va a poder emitir, pero también va a poder recibir. Hoy en día las comunicaciones bidireccionales son las más usuales. Un ejemplo, la computadora con la impresora. Ahora veremos un poquito con más de detalle los ejemplos de unidireccional y bidireccional. En el primero, unidireccional, vemos cómo el receptor es la computadora y el emisor es el escáner, y es el que le envía la información escaneada, capturada la imagen, a la notebook. En el segundo ejemplo unidireccional vemos cómo el control remoto emite y lo recibe el televisor. La comunicación es en un solo sentido, por eso que la flecha apunta para un solo lado. En la bidireccional, en cambio, los puntonodos, como podemos observar, tienen la doble capacidad de emitir y recibir. En el primer ejemplo vamos a ver cómo la impresora le envía información a la computadora, como por ejemplo que faltan hojas, y la computadora envía el documento a imprimir. En la misma imagen también vemos cómo la notebook puede enviar un trabajo de impresión y la impresora también puede avisarle, entre otras cosas, la falta de hoja o bien algún atasco de papel. En el último ejemplo bidireccional vemos cómo están conectadas, cómo hay una comunicación entre una notebook y un celular, y en este caso tanto la notebook como el celular son emisores y receptores. De esa forma, entre estos dos dispositivos se puede intercambiar información en doble sentido, es decir, imágenes, fotos, video, de un lado y del otro. Los tiempos de la comunicación. Para poder clasificar una comunicación por sus tiempos, esta debe ser bidireccional, o sea que es una condición necesaria para poder establecer qué tiempo de la comunicación es un determinado ejemplo, una determinada comunicación, que la misma sea bidireccional. Entre los tiempos de la comunicación tenemos el que conocemos como semiduplex o half duplex. Esto es cuando el punto nodo puede realizar ambas acciones, es decir, es bidireccional, pero esta acción puede hacer de a uno a la vez. Un ejemplo sería el correo electrónico, que es la posibilidad de enviar y recibir, pero no simultáneamente. Sin embargo, la comunicación duplex o full duplex es cuando el punto nodo tiene la capacidad de poder realizar el envío y la recepción en forma simultánea, es decir, a la vez. El ejemplo más fácil de entender, de visualizar y comprobar es el de una videoconferencia. Señal analógica y digital. Este tema se referencia al cuarto elemento de la comunicación, que es la información. La información se va a poder representar de múltiples formas. Esa representación va a estar sujeta a la naturaleza de la misma, es decir, que se va a representar, se va a codificar de una forma determinada teniendo en cuenta la naturaleza de la misma. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver que la información puede ser codificada en formato analógico o digital. Analógico es cuando la información se puede codificar o puede tomar dos valores límites, y entre estos dos valores límites una determinada cantidad de valores intermedios, como dice en el concepto, n valores intermedios. Un ejemplo sería el sistema decimal, que lo vamos a desarrollar mejor dentro de unos segundos. El otro tipo de señal o de codificación de la información es el digital, y es cuando ésta solamente se puede codificar mediante solo dos valores posibles. Un ejemplo es el sistema binario. A partir de ahora vamos a ver en más detalle los ejemplos de la señal analógica y digital.
Uno de los ejemplos de analógico es el abecedario, donde tenemos dos valores límites, A y Z, pero entre estos dos tenemos n valores intermedios, es decir, valores que están entre esos dos valores límites. Otro ejemplo es el sistema decimal, donde la información va a estar codificada con un conjunto de códigos de símbolos con valores límites, en el caso del sistema decimal, 0 y 9. Pero entre estos dos valores límites vamos a tener n valores intermedios. En este caso son 8 los valores intermedios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El tercer ejemplo de señal analógica o de codificación analógica sería el de las notas musicales, que son sus valores límites o extremos, la nota Do y Si. Y entre esos dos valores límites vamos a tener valores intermedios. En este caso, n valores, el valor de n va a ser 5, por las 5 notas intermedias entre Do y Si. Ahora vamos a ver 3 ejemplos de la señal digital, pero antes de pasar a ese punto, en la parte inferior vamos a ver cómo se grafica la señal analógica. Una onda sinusoidal con un pico máximo, un pico mínimo y valores intermedios. Volviendo a lo digital, observamos que el sistema binario es un ejemplo de información codificada solamente con dos valores posibles, en este caso 0 y 1. Otro ejemplo es el interruptor eléctrico, donde los valores posibles son off, on o apagado, encendido, en el caso que esté en castellano. Un ejemplo también de información digital es el resultado del test de COVID-19, donde el mismo solamente puede dar dos valores posibles, positivo y negativo. En la parte inferior vemos una gráfica del formato digital. Y por último, en la imagen que se está armando en el medio, vemos cómo la señal analógica captada por un micrófono y luego introducida en una tarjeta de sonido que se va a encargar de realizar la decodificación y pasar a digital dicha señal.